Bienvenidos a un nuevo Motivar Live, el último del año, y esperen que estoy ya chequeando sonido porque estoy improvisando. A ver si me escuchan. Todos me escuchan muy bien desde los auriculares. Ahí está. Bienvenidos al nuevo Motivar Live, el último del año, como les decía, y en este caso vamos a tener la palabra de Bernardo Otero de Nexus Animal Health para hablar un poco de la industria no solo local, sino a nivel global en materia de industria veterinaria. Ahí veo que se sumó ya Bernardo, así que lo voy a ir sumando. Misión. A ver, Bernardo, si lo tenemos en un segundo. Yo les voy contando igualmente que estuvimos haciendo durante todo el año los Motivar Live, durante todo el año, martes a las 16 horas, estuvimos en este encuentro, en el cual tuvimos la presencia de los más diversos invitados, a través de los cuales repasamos los temas más importantes vinculados a la sanidad y la producción animal, y en este caso vamos a contar con la presencia para el cierre del año de Bernardo Otero de Nexus Animal Health, que nos acompaña en una fecha ya difícil, me imagino, repleto de reuniones, repleto de cierres de fin de año, pero sí hizo un tiempo para sumarse, así que se lo agradecemos. Bernardo, muchísimas gracias por estar en este Motivar Live, el último, el del cierre del 2021. No, agradecido yo y siempre estar en Motivar para mí es un honor. Primero porque son amigos, porque tenemos mucha sinergia y porque además aprendo mucho de ustedes viéndolos vivos y sobre todo leyendo la revista que para mí es la más importante de América Latina. Así Bueno, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas Bernardo. gracias a Eh, ustedes. Vamos a intentar, para aquellos que se van sumando, en los próximos 35 o 40 minutos, repasar aspectos que tienen que ver sobre todo con la industria veterinaria, no solo en la Argentina, sino a nivel regional y global, de la mano de Bernardo, que conoce bien el sector. Contanos primero, antes que nada, dónde está físicamente Bernardo En haciendo este este momento, vivo. en este momento estoy en la casa de mi suegra en Punta del Ok, Este, porque me mudé a Punta del Este hace un año por el tema de la pandemia y todavía no me han entregado mi casa, así que estamos acá medio de prestado en una casa que nos han cedido gentilmente. Pero vivo en Punta del Este, muy vivo en bien, Punta del Este. fantástico. Contanos, si querés, antes que nada, qué es Nexus Animal Health y qué plan, digamos, qué balance hacen de todo este año 2021, que muchos toman como post pandemia, pero en realidad la pandemia sigue ahí muy vigente. Sí. Bueno, mira, Nexus es una plataforma que creamos con colegas de salud animal de mucha experiencia, todos en América Latina, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en Medio Oriente y en Europa. Somos gente que tenemos ya, yo en mi caso cumplo 25 años en marzo en la industria farmacéutica de salud animal. Somos gente ya veterana, que lo que hicimos fue crear una plataforma colaborativa. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos en esta plataforma es que no hay jefe, no hay subordinado. Somos gente que aportamos desde nuestro know-how, tomamos proyectos, los desarrollamos para asistir a las empresas de salud animal en sus proyectos de expansión y de alguna manera complementamos las estrategias que tengan. Esto significa que nosotros no reemplazamos los equipos de comercio exterior, lo que hacemos es acompañar los procesos desde el punto de vista de identificación de cuál es la mejor estrategia por cada uno de los 25 países en América Latina o en Medio Oriente o en Estados Unidos o en Europa. Acompañamos todo el proceso de crear el paquete regulatorio, que no es fácil, y sobre todo le creamos una estrategia exportadora a empresas que por ser pymes no pueden o no tienen en su scope desarrollarse en América Latina cuando muchas veces multiplicarían por 6, por 10 sus facturaciones, porque de hecho, sobre todo yo vivo en un país muy pequeño que tiene muy buenas empresas que no tienen ese concepto exportador y están muy preocupadas por vender acá en el mercado local,
pero por ejemplo, yo hay una que le empecé a asistir y ya le estoy armando un proyecto de multiplicar por 8 su facturación. Esto suena Impresionante. muchísimo, pero lo que pasa es que un mercado como Uruguay, si tú simplemente te imaginás el mercado de salud animal de Brasil de 220 millones de cabezas de ganado, o el de México, o el de Argentina, 55 millones, y si lo ves solamente por el lado de la población animal, es muchísima la posibilidad de expandirte, ¿no? Entonces ahí es Claro. donde nosotros colocamos en las cabezas de estas empresas el concepto de que el mundo es uno solo y que hay que trabajar para ser globales. Esa es un poco la idea de Nexus Animal Health. Lo que hace es justamente acompañar los procesos de expansión a nivel mundial de las empresas de cualquier parte del mundo. Y antes, si te parece, Bernardo, antes de meternos en el balance que hacen de este año ustedes como asesores de estas empresas, si podés aportar algunos números vinculados a qué tan grande es el comercio internacional de la industria veterinaria, Sí, porque obviamente conocemos los números de Argentina, pero quizás no el escenario, el mapa global. claro, el mapa global, las cifras mundiales son de 35 mil millones de dólares. Obviamente hay potencial. También depende de qué consideres, si consideras solo farmacéuticos, si consideras vacunas, si consideras Claro, nutricionales. Es un mercado complejo para tirar un número así tan groseramente, pero sí es un mercado que hay que apuntar a esas cifras, ¿verdad? Cifras realmente muy grandes y donde obviamente no hay auditoría en muchos de los mercados. Por ejemplo, descontá que en África no está claro. auditado. Latinoamérica está muy mal auditado también, no hay cifras, así como ustedes tienen en Argentina cifras bastante certeras, eso no está pasando en todos los mercados de Latinoamérica, es difícil tener información de Guatemala, de Centroamérica, de hecho he rechazado algunos trabajos donde me piden justamente hacer esas investigaciones de mercado porque realmente para hacer algo debo hacerlo seriamente y no hay cómo auditar muchas veces, hay mucha ganadería de traspatio, que no es el concepto que hay Claro. en Argentina y en Uruguay. Entonces, ese ganado que son 2, 3 vaquitas que tienen en cada casa todas las personas, no tenés cómo auditarlas. Entonces, es muy difícil en las montañas de Perú, por ejemplo, tener datos de Saber mercado, donde además exactamente, claro. además hay especies que nosotros no tenemos ni en cuenta, como la llama, la alpaca, el cuy, que en Perú se come, y entonces ahí también es muy difícil hacer una medición exacta del mercado. Clarísimo. Bernardo, ahora sí, el balance que hacen de este año 2021, con respecto al menos a los clientes con los que ustedes estuvieron en contacto todo el año, ha sido positivo? Porque hay que rescatar también Totalmente que a pesar de la positivo. pandemia, la industria veterinaria, al menos en la Argentina, siguió creciendo. En Argentina crece 43 a 47%, por lo que entiendo, y en América Latina crece entre un 12 y un 14%. Depende siempre de los sectores. Hay un golpe fuerte en el mercado de cerdos por la peste porcina africana, pero en general todos los mercados, todos los segmentos del mercado en Latinoamérica crecen. En especial de la mano de los animales de compañía que tienen crecimientos realmente interesantes, ¿no? Tenemos el sector lechero que crece y en algunos mercados se mantiene. Es decir, a pesar de la pandemia, la gente, y a pesar de la crisis gastronómica y de turismo, la gente sigue comiendo, sigue consumiendo y sigue consumiendo proteína animal y la proximidad con la mascota ha hecho reconsiderar a la mascota como un animal de compañía y hay mucho mayor cuidado con el riesgo de que ha crecido también la automedicación. En animales de compañía en Latinoamérica, muchos de los dueños han tomado decisiones que no debieran, salteándose al veterinario por la dificultad de la consulta presencial, etcétera, y entonces también han habido mayores cantidades de alergias, mayores efectos secundarios e intoxicaciones por la automedicación, pero en general diría que el mercado de salud animal es saludable en Latinoamérica, viene bien, a nivel mundial también viene muy bien, es de los pocos segmentos que realmente han crecido en plena pandemia y con buenas Sí, perspectivas. clarísimo. Claro. En ese sentido, si abrimos un poco, digamos, la lupa o el foco, si nos vamos al plano mundial,
¿De qué números estamos hablando? Hablabas de un comercio internacional de al menos 35.000 millones de dólares, que parece tentador para cualquier laboratorio Sí, argentino al menos, pero sí. ¿qué estás viendo a nivel global y cuáles son ahí las empresas más La, relevantes en ese mercado? El mercado global sigue creciendo, las cifras son contradictorias, hablan de un 8,4, un 9%. Hay mucho crecimiento que está inspirado en la sofisticación del tema mascotas en China y en Medio Oriente, que empiezan a tomar relevancia cuando nunca se les había dado demasiada importancia. Hay crecimiento de nuevas formulaciones, combinaciones de fármacos. Hay crecimiento, bueno, en Estados Unidos también de algunas empresas de genérico que han comenzado a activar el mercado norteamericano, que es el más importante del mundo. Por lo tanto, hay interés de las empresas en seguir apostando al mercado de salud animal. Los principales actores sigue siendo un Elanco que se viene acomodando después de la fusión y viene acomodándose desde el punto de vista de reestructura. Hay 380 cargos, 390 cargos que quedaron fuera. Hay una downsizing del tema personal, pero sigue creciendo en cuanto a empresas, purificando su portafolio. Después tenemos los clásicos Zoetis con muy buenos crecimientos, MSD con buenos crecimientos, Virbac con crecimientos interesantes. Fundamentalmente Virbac tiene un portafolio bastante fuerte en el segmento de animales de compañía. Y después aparecen las empresas como Ceva, Vimeda, que viene con buenos crecimientos en Latinoamérica muy interesantes. Y diría que en general los actores, prácticamente todos los actores principales de las multinacionales vienen con crecimientos interesantes. Estas empresas tienen en general un perfil de empresas muy globales, tienen un perfil de empresas con un activo regulatorio muy fuerte, equipos regulatorios muy fuertes, saben cómo hacer los registros en todos los mercados, de hecho actualizan sus dossiers en forma bastante permanente, tienen un concepto de exportación y una cultura de exportación y de cultura global muy fuerte, que un poco las diferencia de las empresas latinoamericanas y de genéricos y demás, que si bien son fuertes, les falta un poco en el tema regulatorio y en el tema de concepto de que el mundo es uno solo y que hay que apostar a todo el mundo, ¿no? Bien, antes quizás de meternos en lo que tiene que ver con tendencias y hacia dónde va la industria, me resulta curioso pensar que China, que es casi un pulpo que va expandiéndose a todos los mercados, no tenga todavía presencia en la industria farma de veterinaria. ¿Ves ahí algo en el mediano o largo plazo de que Sí, terminen dando un mirá, batacazo? nosotros con Nexus hemos tenido muchísima aproximación con el mercado chino y de empresas chinas nos están permanentemente ofreciendo sus productos para Latinoamérica. Lo que le Claro. falta a la empresa china promedio es entender que, primero, hay un preconcepto de lo chino que ya debiera desterrarse, que ahora, de hecho, muchas empresas tienen altísimos niveles de calidad, pero el concepto de que lo chino no es bueno eh, es una cosa que todavía está en la cabeza de los distribuidores. Entonces, acá hay dos estrategias para entrar en Latinoamérica, que son las grandes dos estrategias. Una es la estrategia de distribuidor, donde las empresas se van a cada uno de los mercados buscando el mejor distribuidor por tipo de producto y por país. Es lo que hacen la mayoría de las empresas. Y la otra es la estrategia de subsidiaria. Diría que son las dos grandes estrategias que las empresas farmacéuticas pueden apurar en el momento de querer entrar a un mercado. Las estrategias de subsidiarias, sobre todo, las tenés que pensar para mercados como Colombia, México, Argentina y Brasil. Una Bien, tercera es la posibilidad de las adquisiciones o los joint ventures con compañías sí. locales. Eh, Sinceramente no existe todavía esa cultura en China. Las empresas chinas lo que están acostumbrados es primero a vender APIs, materia prima, y segundo, cuando tienen producto terminado, también lo venden como un commodity, lo venden como un genérico. Comprame tal cosa, te ofrezco el mejor precio. Y esa no es la forma. Yo Claro. creo que ahí hay que operar un cambio de cultura a la empresa china para entender que el mercado latinoamericano, primero, habla español y habla portugués.
que sí, parece muy básico, pero los tipos te hablan todo el tiempo en chino o en inglés, y entonces tenés que explicarle, no, acá los mercados son 27 mercados, de los cuales hay 2 que no hablan español, 3, el resto hablan todos español y el resto hablan portugués, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar el diseño de los productos, hay un proceso, pero no me extrañaría que en los próximos 3, 4 años empresas chinas empiecen a aparecer acá. Y también no olvidemos las empresas de India, ¿no? Hubieron empresas que hicieron algún intento en el pasado de India, tienen muy buena calidad, Cipla, por Claro. ejemplo, en el pasado, y alguna otra. Entonces, no me extraña que también empiecen a aparecer algunas empresas con producto terminado de India, siempre con esta situación que estamos viviendo en forma coyuntural, que es el costo de los envíos. Nosotros en este Claro. momento, los envíos se han multiplicado por 5. Un container que antes salía $2.000, ahora sale 20. Entonces, ahí también el concepto de movilización tiene que ser pensado de aquí a 2 años, con comienzo del proceso de registro, que llevan 1 año y medio, 2 años. Son planes que hay que empezar a alentar a largo plazo. Con Nexus nosotros siempre les decimos a los clientes, mirá que me vas a estar pagando 1 año y medio sin ver una sola factura de venta, y tenés que hacer entender esa cabeza de que realmente la Claro. consultoría lo que hace es acompañar el proceso inicial para que realmente la venta comience en 2024. Lógico. Sí, sí, es más casi una especie de evangelización que tienen que hacer ustedes con las empresas para que entiendan que la dinámica en general, aquellos que no Exacto, exportaron nunca, son muchos viajes, muchas horas hombre y dinero hasta conseguir el primer mercado y después a partir de ahí conservarlo, exacto, que es otro desafío. exacto, Ahí exacto. me gustaría trazar un paralelismo entre lo que mencionabas de las empresas chinas y las empresas que mencionabas antes como Elanco o Zoetis, que son gigantes históricos que tienen mucha presencia en América Latina. En ese sentido, ¿qué características o qué las define como líderes? ¿Qué hacen diferente que les permite tener justamente ese primer lugar en un montón de mercados en simultáneo? Primero tienen equipos de alto nivel. En general, los profesionales que trabajan en Zoetis un tiempo, después son los gerentes de otras compañías, porque tienen una formación muy buena, invierten muchísimo en su gente, número 1. Número 2, Uh -huh. tienen un concepto globalizante. ¿Qué significa eso? Que quieren ser globales. La meta de ellos es ser Claro. globales. Para tener ese concepto, lo que hacen es entender la idiosincrasia de cada uno de los mercados y apostar a esa idiosincrasia. Quieren entender mucho escuchan mucho de los mercados, de qué necesidades tienen de productos, no solamente leyendo la población animal, que es una forma muy primitiva de aproximar un mercado, sino saber qué tipo de enfermedades hay. Zoetis, por ejemplo, MSD, son los reyes de la generación de demanda, es decir, ellos estudian en cada mercado, bueno, hay 2.700.000 lecheras, pero ¿qué enfermedades reales tienen estas lecheras? ¿Está tecnificada la lechería en ese país? ¿Realmente hay acceso a la medicación? ¿Tienen acceso al veterinario? ¿El veterinario cumple un rol realmente en la decisión de compra? ¿Tenemos que entrar a ese mercado en cuanto a potencial? ¿Qué tal son los registros de ese mercado? ¿Son difíciles de hacer? ¿Qué zona climática tienen? ¿Es zona 4, zona 2? ¿Tenemos estudios para zona 4? Bueno, tienen ese concepto muy, muy holístico del mundo como una sola cosa. Después tienen marcas muy fuertes que ellos de alguna manera estimulan lo que se llama el brand awareness, es decir, el concepto de marca. Ellos promocionan no solamente los productos con su marca, sino además la marca compañía, la marca paraguas, la registran en todos los mercados y la promueven. Tienen mucha inversión en marketing. Si uno ve el portafolio de estas compañías, algunos son productos muy innovadores porque invierten mucho en innovación y desarrollo, investigación y desarrollo, pero también tienen muchos productos genéricos que tiene todo el mundo. Sin embargo, los venden a un 20 hasta un 40% más porque tienen un know-how y tienen una marca, tienen equipos altamente técnicos para entrar en los mercados y después otro elemento, tienen muchísimo lobby. Ellos tienen lobby con las autoridades y saben cómo hacerlo en cada uno de los mercados, forman parte de los decisores de las cámaras
de especialidades, lo que sería un Caprobe en Argentina. En Claro. cada uno de los mercados ellos participan con algunos lobistas dentro de estas unidades. Y bueno, básicamente eso es un poco el secreto de estas compañías que saben cómo hacerlo y promueven esta cultura exportadora y saben además cómo hacer los transfer price, mantienen determinados márgenes corporativos que les permiten tener capacidad de inversión, eligen plantas de manufactura locales cuando el producto es demasiado voluminoso para el envío y demás, entonces buscan partners locales que tengan certificaciones de calidad de manufactura bien importantes, son muy profesionales, diría yo. Bien, clarísimo. Estamos hablando con el doctor Bernardo Otero, que justamente pertenece a Nexus Animal Health, y algo que mencionaste casi al inicio, que no me parece menor, son generadores de demanda. Uno se pregunta cómo descubren o cómo hacen para saber cuál es el producto, el próximo producto que tienen que lanzar. ¿Son justamente estas empresas las que están a la vanguardia siempre de estos desarrollos? Sí, mira, muy buena pregunta. Acá existen dos conceptos. La empresa promedio argentina, uruguaya, que tiene el dueño que va y abre un mercado en Medio Oriente y se siente feliz del que abrió un mercado simplemente por haber ido una vez. Entonces, ellos tienen el concepto de que en una mesa de un bar, en una cena de negocios, se cerró un negocio y ya está. Sin embargo, las empresas multinacionales tienen un concepto totalmente diferente. Ellos van a los mercados y tienen en general equipos que investigan en el mercado cuáles son las costumbres de uso de los productos, qué tipo de productos son los que tienen mayor venta, hacen análisis de mercado de la torta del market share y dicen, bueno, estos son los productos de mayor venta. Tenemos que buscar entrar con estos productos mejorados. Entonces se encuentran con esa realidad. En segundo lugar, la propia investigación y desarrollo genera moléculas novedosas. Por ejemplo, han habido de las pocas innovaciones en el segmento de salud animal en los últimos años, son los productos orales para pulga y garrapata, ¿no? Palatables, con muy buena Claro. eficacia y demás. Esos son productos de investigación y desarrollo que están protegidos por ley de patente por lo menos 10 años. Por lo tanto, ahí también tienen un producto que va a dar muchísimo margen, porque los pueden vender en alto precio porque no tienen competencia. Entonces encuentran esos caminos y además no alcanza con una sola visita a un cliente y decir, cerré un negocio. Ellos están con el cliente, lo enamoran al cliente, forman parte del cliente, de alguna manera entienden que el cliente es win-win, tenés que de alguna manera encontrar un camino que el cliente encuentre no solamente que tu marca le aporta, sino además aportan en lo que son los registros, acompañan al cliente en todos los procesos de registro, acompañan al cliente en todo lo que son los procesos de lanzamiento y de marketing, salen al mercado con el cliente cuando es por una estrategia de distribución, tienen equipos de generación de demanda. En general, Zoetis es uno de los grandes inventores de la generación de demanda y tienen en general dos equipos de trabajo, un equipo de ventas y un equipo de generación de demanda. El equipo de generación de demanda es un equipo altamente técnico que va al mercado no a vender, va solamente a dar soporte al equipo de ventas. Va al establecimiento, inyecta el producto, lo aplica, si es un purón o si es un baño, hacen el baño, ayudan al dueño, al estanciero, al productor a entender cómo se usa el producto, colaboran si es un producto para la mastitis en cómo se aplica el producto intramamario, que hay que limpiar la glándula mamaria, higienizar, hacen un acompañamiento, no hacen venta y están comunicados en forma permanente con los vendedores. Entonces dice, bueno, este productor ya se decidió a comprar, lo va a comprar en tal distribuidora, en tal pueblo, y entonces el producto tiene que estar en el pueblo, en la distribuidora, y ya tiene alguna promoción para que el productor ya se enganche. Entonces hay un trabajo muy holístico, muy profesional, de dos equipos comunicados en forma permanente. Eso a las empresas latinoamericanas les cuesta muchísimo entender. Cada vez que vos le decís a una empresa uruguaya o argentina, mira, tenemos que apoyar a los distribuidores con un promotor técnico, te dicen, no, no me dan los números. Y trabajan mucho en base a precio. El Claro. distribuidor, el manufacturero latinoamericano es muy de ir a precio. Tengo algunas anécdotas muy novedosas, por ejemplo, algunas empresas que han sido que han querido ser adquiridas por alguna multinacional y cuando se analizan los números en frío, los números del EBITDA, que son números finales de ganancias, Sí, son muy sí. bajos.
porque trabajan en base a Muy mucha facturación, ajustados, claro. pero con un ajustado margen de ganancia. Claro, 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 claro. Y ahí, de alguna manera, la pregunta que se cae de madura es si alguna, al menos una empresa en América Latina, se asemeja o trata de Sí, imitar a pesar de no, este no, no. contexto que vos Hay, mencionás. hay muchísimas, hay muchísimas. Por Ah, sí, ejemplo, te diría un Biogénesis Bagó en Argentina, claro. Ourofino en Brasil, Becol en Colombia, Sanfar en México, Drag Pharma en Chile. Cada país tiene su empresa pionera de punta Bien, que hace un buen trabajo, sí. fantástico eso. Y pensando ya, sí, en las tendencias, en lo que viene en materia de mercado de lo que es veterinaria farma, pensar ahí qué rol o qué papel pueden jugar los players latinoamericanos en un escenario global que siempre está cercado o dominado por estos gigantes que mencionamos en estos últimos minutos. ¿Cómo crees, digamos, que se va a desarrollar en los próximos años y qué oportunidad tienen las empresas latinoamericanas? Hay muchísima oportunidad y hay muchísimo camino que están recorriendo ya empresas como las que nombraba, ¿no? Biogénesis ya hoy es una empresa considerada en el escenario global. Biogénesis Claro, Bagó tiene una planta de producción en Argentina que tuve la oportunidad de visitar, que es ejemplo a nivel mundial. Tiene un portafolio de productos y una marca reconocida muy fuerte. Tiene este concepto que tienen las multinacionales de concepto globalizante, tiene presencia en Brasil muy fuerte, tiene presencia en México muy fuerte, es una empresa ejemplar y creo que tiene un futuro enorme para pasar a ser uno de los actores globales. Lo mismo que Eurofino. Eurofino tiene una capacidad muy interesante de expansión y viene con pasos muy rápidos en ese sentido. Hay empresas en Brasil muy interesantes que están empezando a mover ese elefante muy cómodo que tienen las empresas brasileras que como tienen un mercado interno muy grande, están muy claro. conformes con ese mercado interno. Pero ahora se dan cuenta que pueden multiplicar el Brasil por 2 si salen fuera. Y bueno, nosotros estamos asistiendo a algunas de estas empresas en sus proyectos de expansión fuera de Brasil y están empezando a entender que el camino es por ahí. Yo creo que hay una gran oportunidad. Las empresas además están mejorando mucho su calidad, están mejorando mucho su acervo regulatorio, sus dossiers, se están actualizando, están haciendo estudios para complementar los estudios que se requieren en Europa y en Estados Unidos. Ya alguna empresa está haciendo acercamientos al mercado norteamericano, de Latinoamérica. Yo creo que hay un camino bien interesante. Después, este concepto de la pandemia también empezó a obligar a la gente que no puede viajar hoy, en primer lugar, a acercarse a gente como nosotros que hoy les da esa posibilidad de expandirse sin viajar, porque nosotros ya tenemos los contactos, tenemos un network bien establecido, y empiezan a entender que la posibilidad de multiplicar su facturación está fuera y no solamente en el mercado. En especial las empresas de Argentina, ¿qué te voy a contar a vos? Que lo que tiene de dificultad el mercado argentino de hablar de $1, por ejemplo. Claro. Entonces, si vos pensás una empresa argentina hoy que no entienda que si expandís tu negocio vas a vender en dólares fuera y no necesariamente tenés que traer los dólares a Argentina, porque hoy hay mecanismos que vos podés usar que no son ilegales, son mecanismos legales, donde tu Lógico. facturación fuera de Argentina la podés mantener fuera de Argentina y tu rédito es muy grande, hay un camino enorme por recorrer ahí. Yo creo que tienen un camino muy interesante. Absolutamente. Y no solo las grandes empresas que mencionábamos, o sea, algunas No, empresas que incluso las tienen escala pymes, pyme en Argentina que exacto, tienen sí, un sí, perfil sí. exportador. Así que Totalmente, también ellas tienen, las empresas pyme fundamentalmente, porque justamente nosotros no somos una empresa que vaya a reemplazar la estrategia de un gerente internacional, simplemente hacemos un acompañamiento, pero todo este camino que yo ya recorrí 25 años de equivocarme, elegir mal el distribuidor, ir a un mercado que no te paga o que te paga tarde, todo eso ya lo conocemos. Entonces, nosotros auxiliamos este proceso de un lado mucho más económico para las empresas claro, pyme y que les permitirá multiplicar sus ventas en los mercados internacionales. clarísimo. Sí, digamos que ya hiciste la curva de aprendizaje y Exacto. le evitás Se ese nota costo con las canas a que la tengo. pyme.
Pero está muy bien, es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que no sé qué pasa en los otros países de América Latina. Argentina tiene un perfil exportador bastante interesante en una industria que, reuniendo a todos los laboratorios, no debe superar los 450, 500 millones de dólares de facturación anual. Más de Exacto. 150 millones de dólares se exportan. Es Sí, interesante la sí. participación que tiene la exportación. En ese sentido, pasa lo mismo en los otros países de, no sé, en Brasil, cómo es el mercado en ese En Brasil sentido. la mayoría de las empresas, como te digo, están muy conformes con el mercado interno. Si bien hay mucha exportación, te diría que es más o menos como Argentina. Yo no sé qué evaluación haría yo de un mercado que exporta un 30% o un 20% de su negocio. Debería ser más del 50%. Esa es mi forma de verlo. Por Bien, ejemplo, acá en Uruguay hay empresas que venden en el mercado interno 8 millones de dólares y exportan 36. Entonces digo, wow, claro. la escala debiera ser, porque Argentina es un mercado grande, pero también si uno lo compara con el contexto global, es un mercado bastante No, no, acotado. tal cual. Entonces, si tú tenés una empresa que te está vendiendo en Argentina 20 millones y tendría que estar exportando por lo menos 40 millones para afuera. Esa es un poco la idea. Claro, 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 claro. Interesante ese ratio o sí, es un ratio para tener como referencia en qué nivel está cada una de las empresas en materia de extranjerización o de exportación. Es muy, muy Exactamente. interesante. Bernardo, te traigo o te seguimos, digamos, en América Latina, pero me gustaría saber qué cosas, qué tendencias o qué situaciones tienen que mirar los dueños de los laboratorios de acá a 2, de acá a 5 años, saliendo del contexto difícil de Argentina, pero digo en la región, ¿qué tienen que estar mirando en materia de tendencias para justamente no dejar pasar oportunidades? Número uno, empieza el e-commerce a hacerse realidad en toda Latinoamérica. Número uno, tenemos el ejemplo de PetLove en Brasil. Hoy, quien no tenga un marketplace o no tenga un e-commerce y una forma de globalización de pagos, de alguna manera está perdiendo muchísima venta. Eso desafía todo lo que tiene que ver con el contexto regulatorio latinoamericano, porque ¿cómo haces con un producto que no está registrado para exportarlo a México si no está registrado en México? Entonces, Claro. ahí Camebet está empezando a discutir estos temas para hacer una armonización de los registros en toda Latinoamérica, cosa que viene hablándose hace muchos años, pero no se logra. Yo creo que se van a acelerar esas realidades de intereses menores y chacritas que tienen muchas empresas que quieren evitar esta armonización, porque si yo empiezo a armonizar, van a entrar las empresas de Guatemala en Argentina y van a empezar las mexicanas a entrar. Esos temores que se están empezando, que siempre se generaron con el tema de la armonización, se van a empezar a romper con esta realidad de que hoy podés comprar tu pulguicida en Mercado Libre en Ecuador. Es una realidad que nos va a golpear a todos y da para pensar, ¿no? Lo tiro así como uno Sí. de los principales cambios que se vienen. Número dos, los aplicativos también. De hecho, vienen aplicativos que también de alguna manera son georreferenciados y van a empezar a decirte, si tú viajas con tu perro a San Pablo, te van a decir en San Pablo dónde está el medicamento crónico que consume tu perro en las veterinarias de la región de Jardín, y eso también es una realidad que no se puede evitar. ¿Tá? Después, el aprendizaje de la vacuna de COVID ha hecho que la tecnología del ARN mensajero, que era una cosa muy sofisticada hace un tiempo, ya se está avanzando en forma rápida. Se dice que en menos de 2 años vamos a tener ya manufactura con tecnología de biotecnología de ARN mensajero para no solo vacunas, sino medicamentos. Con lo cual se produce una medicación mucho más barata, a escala y mucho más eficiente y con menos secundarismos. Esa tecnología, yo hice un curso el año pasado sobre eso, se viene a pasos agigantados. En primer lugar, la van a traer las multinacionales, pero también después se van a ir acoplando todos en eso. Ujú. El desafío regulatorio que además empieza a presionar a las empresas para tener productos que tengan biodisponibilidad y bioequivalencia para entrar en los mercados como Estados Unidos, que empiezan a exigir estudios propios de las empresas de bioequivalencia y bioseguridad. ¿Qué significa esto? Que las empresas normalmente registraban con datos de bioseguridad del producto pionero y los copiaban y los pegaban. Eso ya las autoridades sanitarias de todos los países empiezan a exigir, no, mirá,
tenés que tener estudios propios de bioequivalencia y bioseguridad hechos por tu propia empresa. Por lo tanto, va a haber ahí unos cambios interesantes en lo que tiene que ver con inversión en estudios. Y después, diversificación. Los portafolios no pueden seguir vendiendo oxitetraciclina y ivermectina. Van a tener que empezar a tener antibióticos de mejor performance por el tema de la resistencia. Viene la presión por el tema del uso de antibióticos que ya está impuesta en Europa, viene para Latinoamérica. Por lo tanto, en breve vamos a tener las autoridades sanitarias de acá restringiendo el uso o limitando determinadas familias de antibióticos para evitar la resistencia bacteriana en humanos. Por lo tanto, hay que pensarse con algunos cambios de tendencia en ese sentido, en la terapéutica antibiótica, ¿verdad? Crece todo lo que tiene que ver con elementos de diagnóstico y de prevención, por ejemplo, todo lo que es con los kits de diagnóstico para saber el estatus sanitario de tu rodeo en vacas lecheras. Hay un par de empresas europeas que ya están entrando en Latinoamérica auxiliando a las empresas cooperativas, lecheras, a entender que no hay que barrer con antibiótico todo el rodeo, sino que hay que empezar a usar el antibiótico justo cuando la necesidad de la enfermedad lo demanda, antibiogramas, estudios de prevalencia de enfermedades para hacer uso de antibiótico en forma medida. Esas técnicas de diagnóstico empiezan a ser ya más populares y más baratas. Por lo tanto, creo que el año que viene, en algunas partes de acá de la región sur, ya vamos a tener empresas de diagnóstico que tienen la particularidad que en el celular en tu celular vas a estar evaluando cómo está tu rodeo, qué enfermedades tienes, si tienes enfermedades podales, qué prevalencia hay, ¿no? Eso, bien. Viste que la tecnología hoy va rapidísimo, eso se viene de forma rápida. La termografía diagnóstica también, esto es lo que se usa en los aeropuertos para medir la temperatura de las personas, se va a empezar a utilizar en los establecimientos para medir los cambios de temperatura relativos al celo en las vacas y además a los estados febriles por enfermedad. Eso también como screening se va a empezar a usar. Por lo tanto, creo que los años que vienen son años de muchos cambios, de muchas adquisiciones, de muchas fusiones, empresas que, como decía en un principio, quieren entrar rápido al mercado latinoamericano, van a querer adquirir alguna empresa que esté a la venta en forma rápida, más que nada el valor que tienen los registros, ¿no? Claro, para ganar tiempo. Para ganar tiempo de entrada y acelerar lo que se llama el go-to-market, exacto. Claro, clarísimo. Para cerrar, Bernardo, quizás es interesante pensar también qué rol van a tener y tienen, de hecho, en la práctica, todas estas empresas a la hora de concientizar o educar al usuario, digamos, de todos los productos que ofrecen, porque se sabe, por ejemplo, en la Argentina al menos, que los planes sanitarios están muy lejos de cumplirse o el potencial que tiene el mercado en cantidad de dosis todavía está muy, muy lejos de cubrirse. Y en ese sentido, los laboratorios toman nota de eso, están pensando en cómo lograr incentivar que crezca el consumo, no por una cuestión de desmedida, sino por una cuestión de cumplir con los estándares y que lleguen a todos los animales. Si pensamos, por ejemplo, en producción y también en animales de compañía. Muchísimos perros y gatos en la Argentina están sin vacunación, sin ningún tipo de plan sanitario. Totalmente, esta pregunta es muy buena también y te diría que hay dos tendencias. Una, en todo lo que tiene que ver con plataformas de e-learning para los veterinarios, que han crecido mucho, sobre todo te nombro en Argentina algunos ejemplos bien claros, que son Richmond, Brower, Koenig, Zoetis. Son empresas que han hecho actividades durante la pandemia de muchísima e-learning, tomando un experto. Yo recibo invitaciones 3, 4 por día de estas empresas argentinas para participar en seminarios hablando de tratamiento del dolor, manejo del cachorro, destete, manejo de la mastitis, tanto en animales de producción como en animales de compañía. Número 1, plataformas de e-learning que se están expandiendo en toda América Latina. De hecho, uno participa hoy y yo he dado seminarios para México a través de estas plataformas. Y número 2, hacia el consumidor final, se está empezando a hacer muchísima actividad de educación, cuidado de la piel, alergias, manejo de la alimentación,
uso de cuidados con los productos que son tóxicos para las mascotas, manejo del cachorro, vacunación y plan de vacunación. Hay muchísima actividad y eligen, sobre todo las empresas, plataformas como Instagram para el consumidor final y plataformas como YouTube, como Facebook y como LinkedIn para la comunicación al profesional veterinario. Empezó un crecimiento muy grande de lo que se llama telemedicina. Con la Claro, telemedicina veterinaria, que ahí tenemos algunos referentes muy, muy amigos que están trabajando muy fuertemente en Latinoamérica, tenemos el concepto de que el veterinario va a empezar a tratar fuera de tu país. No es ese el concepto. El concepto es, la telemedicina se hace lo que se llama el teletriage, que el veterinario lo que hace es hacer una primera aproximación. Le dice, no, mira, no puedo atender en tu país, soy experto en piel, pero anda a tu veterinario y decirle que se fije en tal y tal y tal patología. Eso está empezando a darse. Entonces hay un bien. fenómeno de migración digital en todo lo que tiene que ver con instrucción del productor, instrucción del dueño de la mascota y actualización del profesional veterinario. Clarísimo, Bernardo. Creo que se pasó volando el tiempo porque es muy claro. Tocamos todos los temas que me parece están, Es tienen que estar, apasionante, digamos, es en la agenda apasionante. de la industria y obviamente a todos aquellos que se fueron sumando a lo largo de la entrevista, sepan que va a estar subida ahora en un minuto en Instagram, se sube también a YouTube y va a estar el artículo también en No, papel y en la web de encantado, Motivar, así encantado que y además un placer. saben que son amigos míos, los quiero mucho, he estado varias veces ahí, formamos un equipo que estamos, todos nos conocemos en esta industria y aprendo mucho de la revista de ustedes, leo muchísimo, los artículos tuyos también, me parecen sumamente interesantes, así que muchas gracias por permitirme estar acá hablando de un tema que me apasiona, así que a la orden cuando necesiten. Bernardo, muchísimas gracias y gracias a todos los que se sumaron. Es el último Motivar Live del 2021. Fueron más de 40 entrevistas a lo largo del año, así que todas las pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube y será hasta el año que viene. Así que felices fiestas, Bernardo, y Muchas gracias nuevamente por felicidades, sumarte. saludos a Lucho y al equipo y bueno, y gracias por todo siempre y feliz Navidad para todos. Hasta luego. Chao, chao, chao.